Bueno, bienvenidos a otro encuentro de filosofía política. Hoy vamos a tratar el anticontractualismo de David Hume, pensador escocés, nacido un 7 de mayo de 1711, muerto en 1776. Es uno de los exponentes del anticontractualismo. El texto que vamos a trabajar se titula Del contrato original y es del año 1748. En líneas generales, todos los autores anticontractualistas, por ejemplo Hegel, coinciden en rechazar la tesis del contractualismo que afirma que la obligación de obediencia, la obligación política, se genera a partir de el consentimiento popular, es decir, a través del consenso de las distintas voluntades individuales. En el comienzo de este texto, que es lo que estamos analizando, lo que vamos a analizar, arranca señalando algunos tópicos en torno a la disputa de aquel entonces, la Inglaterra, mejor dicho la Gran Bretaña del siglo XVIII, entre liberales y conservadores, llamados Tories y Whigs, respectivamente. La controversia que señala es la controversia del momento, la disputa, la discusión entre los conservadores, que defienden el derecho divino de los reyes, y los contractualistas, que serían sus enemigos, como vimos en Locke, toda la crítica que le dirige a Robert Filmer. Entonces, el texto dice como sigue, al comienzo: como en nuestra época todo partido necesita un sistema de principios filosóficos o especulativos ajeno al político práctico, hallamos que cada una de las facciones en que esta nación se haya dividida ha levantado un edificio de esa especie a fin de proteger y respaldar su plan de acción, siendo el común de los mortales constructores más bien vastos, especialmente en el terreno especulativo, y más aún cuando los mueve el celo partidista. Es natural imaginar que su obra ha de ser un tanto informe y presentar señales evidentes de descuido, del descuido y la prisa con que fue edificada. Entonces, en resumidas cuentas, los cimientos filosóficos sobre los cuales se sustentan ambas posturas, la patriarcalista o monárquica, conservadora, y la contractualista o liberal, se encuentran asentadas sobre edificios filosóficos endebles. La controversia es justamente si el rey está legitimado a gobernar por derecho divino o si su gobierno se sustenta en el compromiso del pueblo, en la voluntad popular. Ambos han construido sistemas teóricos deficientes, según Hume, descuidados por la prisa y obviamente por el celo partidista. Cada uno lleva el agua a su molino. Y bueno, en esta construcción teórica, lo que han hecho además es tratar de fortalecer sus posiciones para demostrar que son más veraces que la postura rival. Uno de los partidos, dice Hume, al referir el gobierno a la divinidad, es decir, a Dios, trata de hacerlo tan sagrado e inviolable que, por tiránico que llegue a mostrarse, resulte poco menos que sacrílego atreverse a tocarlo en lo más mínimo. Esta es la postura conservadora, patriarcalista, monárquica, donde bueno, el rey es intocable porque estarías tocando a Dios mismo. Es Dios en la tierra. Entonces su poder es incuestionable, absoluto, omnipotente, etcétera. Entonces los súbditos tendrían que soportar
al simpático holgazán del rey, por más tiránico que éste sea, y por más injusto que éste sea. El otro, dice Hume, al fundar totalmente el gobierno en el consentimiento del pueblo, la voluntad popular, diríamos hoy, supone la existencia de una especie de contrato originario, de contrato original, por el que los súbditos se han reservado tácitamente, es decir, es un contrato tácito, es decir, no explicitado, por el que los súbditos se han reservado tácitamente la facultad de resistir a su soberano siempre que se vean agraviados por la autoridad que pasa, que para ciertos fines le han confiado de modo voluntario. Tales son los principios especulativos de ambos partidos y tales también las consecuencias prácticas que de ellos se deducen. Entonces, del lado contractualista se presupone un contrato originario, una especie de situación originaria donde en algún momento se dio este contrato originario de modo tácito, inexplícito, donde bueno, las cosas se van dando y bueno, en esta voluntad tácita, en esta situación originaria, surgiría el Estado, surgiría la sociedad civil. Del otro lado, bueno, al estar todo cimentado en la divinidad, al tener el rey el derecho de obediencia más bien el deber de ser obedecido, bueno, su poder se vuelve incuestionable. ¿Qué vemos en esta cita? Acá vemos la intransigencia de la perspectiva teocrática, patriarcalista, y de un modo un tanto típico o clásico en Hume, irónicamente se está burlando de Locke, de su ya visto iusnaturalismo, al decir irónicamente que los súbditos se han reservado tácitamente la facultad de resistir al poder soberano en tanto y en cuanto éste no cumple las expectativas de los súbditos. Entonces, en primer término, lo que objeta Hume es que el poder del soberano sea aquello que designa a quien detentaría el poder divino. Dice Hume, un soberano no puede, propiamente hablando, ser considerado su representante en otro sentido que en el que decimos de cualquier poder o fuerza que de él se deriva, que obra por mandato suyo. Cuanto sucede se haya comprendido en el plan general o intención de la providencia, el plan de salvación, el plan de Dios, y el príncipe más grande y más respetuoso de la ley
no tiene a cuenta de ello más derecho a pretender una autoridad sagrada e inviolable que un magistrado inferior o un usurpador o incluso un ladrón o un pirata. La ironía de Hume es grandiosa. Entonces, hasta un pirata o un ladrón o alguien muy corrupto puede ser ungido, puede ser condecorado con la gracia divina entre los que gobiernan por derecho divino. Entonces, los conservadores, el partido absolutista, defensor del derecho divino, se orientan hacia un tipo de obediencia que es acrítica e irreflexiva. Y esto en materia de política es un peligro. Obviamente esta actitud se desprende de la propia fe en el cristianismo, en este caso, donde hay ciertas cosas que no se cuestionan, a saber los dogmas. Y obviamente si el rey representa a Dios y detrás de la arbitrariedad del monarca se encuentra a Dios, ¿cómo vas a cuestionar al monarca? Estás atentando contra Dios y por lo tanto contra toda la creación. Entonces, de un lado las críticas a los absolutistas, las críticas a los contractualistas, más que nada referidas al ya referenciado Locke, que en materia de filosofía moderna, en materia de teoría del conocimiento, de gnoseología y de metafísica, al igual que él es empirista. Entonces, ¿qué le va a criticar a Locke? En este caso, ¿no? En esta crítica al contractualismo. De un lado, su crítica se va a situar en cuestiones de índole psicológica. Esa va a ser su primera estrategia de refutación. El aspecto psicológico o histórico. Y por otra, se va a centrar en el aspecto formal. Entonces, la estrategia de refutación de índole psicológico, histórica, es decir, empírica, se desarrolla como sigue. Dice Hume: es extraño que un acto de la mente, que se supone realizado por todo individuo y después de tener uso de razón, pues de otro modo no sería válido, es extraño que este acto pueda ser tan desconocido de todos que apenas quede rastro o memoria de él en la faz de la tierra. ¿Qué está queriendo decir? El consentimiento voluntario, este eje, este presupuesto fundamental de la teoría contractualista, el consentimiento voluntario por el cual se llevó adelante el contrato, este supuesto contrato originario o tácito, en tanto es un acto fundacional y tendría que haber dejado algún registro en la experiencia. Tendría que haber memoria de él. Dice llanamente. Para el empirismo de Hume, como para todo empirismo, todo pasa por la experiencia. Entonces, ¿cómo puedo saber o tener conocimiento de algo de lo que ni siquiera me acuerdo? De lo que no tuve experiencia alguna. Pero, obviamente, no se recuerda ni existe registro alguno de este acontecimiento.
de este pacto, ¿no? No hay registro ni memoria de que esto haya sucedido en algún momento del tiempo y del espacio. Tanto reyes o mandatarios cuanto súbditos desconocen cuándo, cómo y dónde se dio este contrato. Recordemos un dato interesante, un dato importante, y es que Hume además era historiador. Escribió una gran historia de Inglaterra en unos 4 tomos. Y bueno, obviamente, como historiador también su narración histórica posee una base empirista. Entonces, para Hume, como decía, gran conocedor de la historia, al menos de la historia de su pueblo, nunca se dieron las condiciones fácticas que precisan los contractualistas para que se aplique el modelo normativo que defienden. Eso nunca pasó. No hubo nunca, jamás en la historia, ningún registro, sea oral, sea escrito, que permita respaldar empíricamente esta teoría política. Y de lo que no se tiene experiencia, obviamente, no se sabe nada. Acá hay que recordar un poco, siendo justo con Hobbes, con Locke, que esta situación histórica, recordemos, que en realidad no era histórica. Era una manera heurística para descubrir las leyes de la naturaleza y bueno, el origen del Estado. Pero bueno, si es cierto lo que ellos dicen, y esto en algún momento se tendría que haber dado. Esta situación originaria, tiene que haber algún registro en algún lado que nos permita constatar que realmente, efectivamente, eso ha sucedido. Lo cierto es que eso no pasa. Acá hay un punto a tener en cuenta. Hume no desconoce que su crítica puede ser objetada, por ejemplo, afirmando que no es necesario, no es una condición necesaria que el pacto sea recordado. Porque, por ejemplo, una hipótesis ad hoc, y supongamos que un defensor del contractualismo le dice, bueno, pero eso sucedió en tiempos muy lejanos, muy remotos. Entonces la razón nos persuade de ello, pero bueno, no hay registro. Es como cuando te dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces supongamos que, no sé, este pacto, este contrato original pudo haberse dado en tiempos remotos y por lo tanto este recuerdo no es condición necesaria para que este pacto exista o no. Ahora bien, el escepticismo de Hume acá muestra su potencia. Ante este posible argumento, Hume dice lo siguiente: si el pacto es demasiado remoto, es muy lejano, muy muy lejano, ¿qué lo hace válido? ¿Dónde está la validez del pacto? Entonces, al ser el pacto demasiado lejano, demasiado remoto, la efectividad del mismo debe haber sido olvidada, caducada. Es decir, que los pactos que se establecen iban perdiendo fuerza con el tiempo. Las generaciones sucesivas no tienen ni idea
de ese pacto. Lo que suele pasar en la historia es que, por ejemplo, si pensamos en la irrupción e instauración a sangre y fuego del capitalismo en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña de Hume, bueno, al principio hubo resistencias de parte de los campesinos a quienes les quitaron sus tierras y los obligaron a trabajar de forma asalariada para los nuevos terratenientes. Al principio hubo protestas y las generaciones sucesivas se fueron, obviamente no tenían noción de eso. Entonces, bueno, nacieron en un mundo que ya era así, y obviamente no se iban a quejar porque esa era la realidad del momento. Ya estaba establecido. Entonces no tuvieron ni la más remota idea de qué pasó. Entonces, al ser el pacto demasiado remoto, y su efectividad debería haber caducado. Entonces, pretender que un pacto viejo eh, pretender que sea la base fundamental para la obediencia, ahora, en el presente, y sería para Hume pretencioso, cuando no equivocado, erróneo. Suponiendo que en algún momento de la historia humana, los grupos humanos más antiguos se asociaron de este modo, como pretende el contractualismo, ese consentimiento, dice Hume, fue durante largo tiempo imperfecto y no pudo ser la base de una administración regular. ¿Por qué? Porque, bueno, en tiempos remotos la especie humana no tenía el desarrollo que tiene hoy y por lo tanto la comprensión que tenían esos primeros grupos supuestamente primitivos era bastante limitada en relación a nuestro presente. Ahora bien, supongamos que se haya dado hace mucho tiempo ese pacto, ¿no? Que hubiera habido un pacto. Dice Hume que eso en realidad compromete a los contrayentes del pacto, pero no a su descendencia, no a sus hijos. Es de esperar entonces que aquellos que no contrajeron el pacto, sea recordado o no, resuelvan ellos mismos si renovar la vigencia del pacto o no, o suspenderlo o eliminarlo. Como pueden ver, el empirismo humeano en términos históricos se traduce por un realismo histórico. Es decir, que la historia hay que estudiarla tal y como sean los hechos y no desde parámetros suprahistóricos, como en el caso de este supuesto contrato originario. Entonces, en Hume tenemos una visión del poder tal y como éste se manifiesta en la experiencia, en los hechos. Entonces, ¿qué vemos en la historia? Que el poder es el poder de aquel que lo detenta, de aquel que lo ejerce. ¿Y cómo se ejerce el poder? Y bueno, lo que vemos en la historia es brutal, a través de la usurpación y la conquista. Rara vez vemos que el poder se detenta sin violencia. Pero es muy raro en la historia. Como ha dicho Marx, la violencia es la partera de la historia, ¿no?
de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Entonces, acá esto nos recuerda también a Maquiavelo, un autor que vamos a trabajar también. Donde, bueno, lo importante para el mandatario, para el príncipe, como veremos en su obra El Príncipe, es, como dice él, ¿no?, en italiano, mantener lo Stato, es decir, mantener el Estado. Y para esa finalidad, bueno, ¿qué necesita el mandatario político? Valerse de dos características fundamentales: la astucia, la perspicacia política y la fuerza. Ellos son, en la visión también realista de Maquiavelo, si leemos por ejemplo la primera década de Tito Livio, ellos son el origen del poder político. Entonces, el contrato sería solamente para, tanto para Hume como para Maquiavelo, obediencia o castigo. En términos estrictos, no aparece en ningún momento la celebración de un supuesto pacto o de un convenio entre partes que se reconocen libres e iguales. Esto ha sido llamado por Marx las Robinsonadas del siglo XVIII, al comienzo de los Grundrisse. Robinsonada, pues obviamente Robinson Crusoe fue un personaje de ficción que, bueno, se pierde en una isla y, bueno, vive solo, aislado. Estas teorías contractualistas se conocen también como, bueno, el mito del individuo aislado. Un individuo sin sociedad, sin nada, que, bueno, de repente se topa con otro y establecen un pacto y listo, todos felices y contentos. Entonces, en términos estrictamente empíricos, estrictamente fácticos, la formación del poder político no se debería al consentimiento de todos y cada uno, pacto mediante. Muy por el contrario, y esto hasta el día de hoy desgraciadamente tiene validez, las mayorías son dirigidas por minorías, de elites, de poderosos, de terratenientes, a quienes se obedece por costumbre. Y acá resuena el eco de la tesis de Hume en la investigación sobre el conocimiento humano. Así como la costumbre condiciona el comportamiento y genera la ley psicológica para Hume de la causalidad, de conexión necesaria, bueno, en términos histórico-políticos, la obediencia es una cuestión también de costumbre, de comportamiento condicionado. ¿Por qué obedezco al monarca? Y porque veo que todo el mundo lo obedece. Veo que el tipo se acerca y la gente se agacha. Y si yo lo quiero derrocar, ¿y cómo lo vas a derrocar? ¿Invitándolo a tomar el té? No. Desgraciadamente, mediante la violencia. Porque el poder establecido no va a ceder sus privilegios. Como dijo la esposa del asesino de Piñera en Chile, nosotros, por ella, por toda la clase capitalista chilena y la oligarquía chilena, bueno, vamos a tener que resignar nuestros privilegios para que estos extraterrestres, como llamó a su propio pueblo, se calmen. Pero bueno, la realidad es que las mayorías son dirigidas, son agarradas de las narices, por así decirlo,
por minorías, por élites de poderosos, a quienes siguen por costumbre, dice Hume, por ignorancia o por miedo. Recuerden a Hobbes, el miedo. ¿Miedo a qué? Y bueno, algún tipo de represalia, la cárcel, la miseria, el destierro. Es decir, por algún poder represivo que detenta la clase dominante. La complicidad nunca faltará, diría Simonici. Desgraciadamente. Entonces, este poder que las minorías ejercen sobre las mayorías puede ser oligárquico, es decir, unos grandes que deciden por todos, como dice Hume, o si no, para, como Hume mismo lo dice, y acá podemos pensar que hay un antecedente a la teoría del poder de Max Weber, ¿no? O bien son unos grandes que deciden por todos, dice Hume, una oligarquía, o bien son cabecillas sediciosos. Es decir, un caudillo, un líder carismático. Son ellos los que instituyen y establecen la obligación de obediencia. Para Hume, rara vez es el consentimiento, casi nunca es el consentimiento la causa del gobierno. El escepticismo que vemos en su filosofía también lo vemos justamente en su filosofía política. Si bien, obviamente, el consentimiento popular es la causa, o debería ser, o sería la causa justa, certeza, sino que hacen estas consideraciones es poner un manto de realismo histórico, en el análisis de la cuestión. Lo cual nos evitaría caer en lo que podríamos llamar hechizos políticos. Una especie de, no sé, voluntad mágica si quieren, o lo que se les ocurra en materia de política. Ahora bien, esas son las críticas empiristas, históricas o psicológicas, o ambas. ¿Cuáles son las críticas formales? Que esta era la otra parte de la crítica de Hume. Hume clasifica los deberes en dos clases. De un lado tenemos deberes naturales y del otro deberes civiles. Los deberes naturales son innatos, instintivos, y reflexivos. Los deberes naturales pueden ser reflexionados o por obligación,
por ejemplo, no sé, caso, ejemplo de deber natural, puede ser el amor a los hijos, o la compasión. Reflexionados o por obligación, por ejemplo, el respeto al bien ajeno, o no sé, la fidelidad. Caso de deberes civiles, bueno, la obediencia a leyes y magistrados. Entonces, en el caso de Hume, la naturaleza humana tiene que ser descrita de este modo: a través de deberes naturales, instintivos. Sí, no quiero romantizar la maternidad, pero bueno, el amor de una madre a un hijo, por ejemplo, y ese deber que podríamos llamar instintivo. Repito, no quiero romantizar la maternidad, pero bueno, el ejemplo, lo que importa es que el ejemplo explique bien la cuestión. No sé, ese instinto de la madre, por ejemplo, de proteger al niño, de que no le pase nada, de que no pase hambre, etcétera. O bueno, por poner otro ejemplo mejor, eh, ese deber natural de yo proteger mi propia existencia, mi propia vida ante una amenaza. Y bueno, los deberes civiles que emanan de la sociedad civil, por supuesto. Entonces, así debe ser descrita la naturaleza humana para Hume, tal y como ésta se dan los hechos. Y ahí aparece el principio que nos permite explicar la realidad, la sociedad. Entonces, de un lado, el egoísmo absoluto no nos llevaría a establecer ningún tipo de sociedad, no podría llevarnos a ninguna sociedad. Y por el otro, plantear un optimismo salvaje, ¿no? Del hombre supuestamente en estado de naturaleza. Como podemos ver en Rousseau, ¿no? Como lo veremos luego. El bon sauvage, el buen salvaje. O bueno, en el caso de Locke, que es la principal referencia de Hume, el salvaje pacífico, que trabaja, que no genera inconvenientes. Esta concepción antropológica optimista pareciera no necesitar el artificio de la sociedad. Más aún, vamos a ver en Rousseau que la sociedad corrompe a los individuos, que son buenos y felices en estado de naturaleza. Entonces, ¿qué necesidad hay de que surja la sociedad? Entonces, Hume le pregunta lo siguiente a los contractualistas: ¿qué necesidad hay, pues, de basar el deber de obediencia a los magistrados en el de la fidelidad o respeto a las promesas? Se refiere al pacto original. Y suponer que es el consentimiento de cada individuo lo que le sujeta al gobierno, cuando resulta que tanto la obediencia cívica como la fidelidad tienen el mismo fundamento, y la humanidad se somete a ambas por causa de los notorios intereses y necesidades de la sociedad humana. Entonces, ¿qué necesidad habría de complicar las cosas con respecto al origen de la sociedad, metiendo ahí la idea de un pacto original, de un contrato? Si, como dice Hume, ¿no?, se debe obediencia para que la sociedad subsista. ¿Por qué habría que optar por una explicación más complicada todavía? Con circunloquios innecesarios, como los que dan los contractualistas. Es decir, que se debe obediencia porque se ha establecido un pacto, lo que ya sabemos.
No, el pacto se le dé obediencia para que la sociedad subsista. Entonces acá hay un paso innecesario en la argumentación, en la lógica de la argumentación contractualista, que no vuelve más fuerte al razonamiento, sino que lo vuelve más artificial y menos intuitivo. Ahora bien, algunas críticas ya epistemológicas al contractualismo. Nosotros sabemos que el modelo teórico contractualista que tienen como presupuesto los contractualistas es el de la ciencia natural de Copérnico, Galileo, Newton, Gassendi. Es el que vimos en Hobbes, cuando les expliqué su teoría de la libertad, por ejemplo. O sea, en Hobbes tenemos una física social, una teoría de cuerpos artificiales. Entonces, acá hay una extrapolación mal hecha, incorrecta. Acá hay una falacia, donde se pasa arbitrariamente de elementos propios de la física aplicados a la teoría social y política. Como ya les expliqué en otra ocasión, los fenómenos sociales no pueden reducirse a mecanismos, sean físicos, químicos o biológicos. Son dos ámbitos diferentes. Por otra parte, hay otra inconsistencia en tanto se produce lo que Hume llama la falacia naturalista. En el punto siguiente, ¿se incurriría en una falacia naturalista? Sí, de lo que es de hecho se dedujera lo que es de derecho. Es decir, el deber ser se deduciría del ser, ¿no? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué los contractualistas incurren en esta falacia? Porque parten de hechos que muestran que las personas buscan de hecho su bienestar y de ahí derivan, falazmente obviamente para Hume, normativas para que maximicen su bienestar. Entonces, ya que todo el mundo busca el bienestar, entonces el bienestar debe ser una ley natural. Falso. Crítica al concepto de estado de naturaleza, ¿no? Este estado salvaje, brutal, etc. Este concepto del estado de naturaleza hace del individuo la unidad última de la sociedad, es decir, el átomo social, la partícula indivisible, inescindible, la partícula elemental de lo político. Entonces, de esta perspectiva, como ya vimos, el individuo sería el hacedor de la sociedad y no al revés. Entonces, acá tenemos un caso de lo que hoy en día se conoce como individualismo metodológico, que es muy utilizado por las teorías liberales o mal llamadas libertarias actuales, donde se presupone que el individuo, supuestamente libre, racional, etc., establece libremente sus lazos con la sociedad y con la realidad. Entonces acá hay un problema. Si el individuo racional es el que posibilita la sociedad,
¿No es la sociedad la condición de posibilidad de la racionalidad? O sea, ¿seríamos nosotros mismos? O sea, ¿podríamos ser quienes somos si no es la sociedad quien nos formó en alguna forma, quien nos formó, es decir, quien nos educó, nos crió, etcétera, en alguna medida? Recordemos que para Aristóteles, Hoanthropos, Phisei, Politikon son. El ser humano es un animal político, que siempre es y se constituye y vive, ríe, sueña, juega en la polis. No existe Robinson Crusoe en su isla y bueno, voy a conectarme con otros seres humanos y construye la balsita y va a buscar a otro individuo, otra isla y así. Entonces, ¿no hay una especie de endiosamiento del individuo por parte de los contractualistas? Porque ¿qué decía Aristóteles, el gran maestro? Quien no pertenece a la polis es un dios o una bestia. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Es un dios? ¿O por el contrario es una bestia? Lo cual no está mal, ¿eh? No estaría mal pensarlo. Pero bueno, ¿de dónde brota la racionalidad? Si no existe individuo que se forme absolutamente solo, nunca pasó eso en los hechos que el buen Hume nos pide que examinemos. Entonces acá se presupone que pareciera que el individuo, para desarrollar su racionalidad, no precisa de la sociedad, lo cual es absolutamente falso. Eh, una crítica que ya no es de Hume, sino de nuestro amigo Hegel, que obviamente no tiene los presupuestos que tiene la filosofía de Hume, por supuesto. Pero bueno, para los contractualistas, lo vamos a ver en profundidad bien cuando nos metamos en su filosofía del derecho. Los contractualistas utilizan un elemento, un instrumento del derecho privado, es decir, el contrato, y lo extrapolan al derecho público. Son dos jurisprudencias distintas. Entonces, una institución como el contrato, que, atenti, es una institución de la sociedad mercantil. Por eso Macpherson habla de Locke y de Hobbes como los artífices o los teóricos de la sociedad posesiva de mercado. Una institución de la sociedad mercantil se lleva de manera arbitraria a que sea la que da cuenta de una asociación no mercantil sino política. Finalmente, los contractualistas emplean esquemas históricos, ahistóricos, de carácter universal, subestimando el valor que tienen en la praxis concreta, en el desarrollo de los hechos tal y como estos se dan, de la experiencia y la prudencia, ¿no? De esta astucia de la que habla Maquiavelo. Ahora bien, último punto, y con esto cerramos. Para Hume, acá estas críticas son más que nada justificatorias. Es decir, ¿qué justifica o qué legitima el contrato? Entonces, para Hume, apelar al contrato social como base de legitimación de la obligación política sería una justificación trivial, superficial. ¿Por qué?
Porque si no obedecemos el Estado se resquebraja, se viene abajo. Entonces, acá Hume pone el acento más que nada en las consecuencias. Las consecuencias justificarían que hubo un contrato, porque si no hubo un contrato, entonces toda la sociedad o el Estado se viene a pedazos. Lo cierto es que si uno deja de obedecer o deja de darle pelota al pacto, las cosas no se caen solas. Volviendo a algunos de los tópicos anteriores, por ejemplo, no sé, si alguno de sus parientes o de tus parientes, Sebas, firmaron un contrato del cual vos no tenés ni idea porque naciste mucho después, ¿eso te ata a vos a cumplirlo? Como ya vimos, un contrato tan remoto no da cuenta de por qué debemos obedecerlo. Mucho menos al soberano que supuestamente detenta ese supuesto pacto. Como vimos para Hume, que es en esto se basa en sus estudios de historia, los estados nacen mediante la usurpación y la conquista. Liga más el poder coercitivo, la fuerza, curiosamente, lo que uniría es el miedo y no el amor, como se suele postular. El poder coercitivo tiene más fuerza, tiene más poder de unión que el libre asentimiento de los individuos. Este asentimiento que obviamente se desvanecería, perdería fuerza de generación en generación. Otra crítica, desde este punto de vista justificativo. Cualquier ciudadano promedio desconoce haber efectuado una manifestación tal de su voluntad, desconoce haber efectuado una manifestación de obediencia a este supuesto, a este pacto social original y con respecto también a quienes lo detentan. Es decir, ¿cómo alguien puede cumplir con un pacto que supuestamente prometió hacerlo, pero que no tiene ni la más remota idea de esa promesa, de haber estado involucrado? Pensemos que la promesa es un acto reflexivo, voluntario. Yo me comprometo a desarrollar tal o cual actividad o a cumplir con determinado pacto. Bueno, pero tengo noción de eso que pasó. De un pacto remoto y originario, ni idea. Entonces, volviendo a la cuestión del hábito, la explicación tiene que buscarse ahí y no en otro lado. Es decir, esta tendencia inercial, incluso, de reproducir patrones de comportamiento que son internalizados durante nuestra vida, más que nada en la infancia, que es donde aprendemos e internalizamos el sentido social, el sentido cívico, a través de los juegos y de la educación, por supuesto.
Entonces, el efecto de la naturalización de las prácticas es muy potente. Tal es así que nadie lo cuestiona. Hasta que aparece un filósofo y bueno, la cosa empieza a complicarse. Bien, hasta aquí el señor Hume.